Si has entrado en este vídeo es porque se aproxima la prueba EBAU de matemáticas y tú naturalmente quieres sacar un 10 y es por eso que has entrado en este vídeo. Y yo te doy la enhorabuena porque has tomado la decisión correcta. En este vídeo lo que te voy a enseñar va a ser a analizar una prueba EBAU. Cuando sepas analizar una prueba como esta, es cuando vas a tener la confianza y vas a tener esas habilidades para poder sacar ese 10. Estos 20-25 minutos de vídeo que vas a ver a continuación los he sacado de una formación completamente gratis. La formación se llama Saca un 10 en la prueba EBAU 2024 y naturalmente la puedes adquirir de forma completamente gratuita en el primer link que tienes en la descripción. Así que, nada más, solamente pasemos con el vídeo. En este módulo, en este tema, nuestro objetivo va a ser hacer un análisis práctico de la prueba EBAU. Es decir, vamos a tomar pruebas de años anteriores. En este caso, en el ejemplo de esta que vamos a seguir, va a ser el examen Madrid de la Comunidad de Madrid del año 2023 y vosotros luego en casa vais a poder hacer otra comunidad, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo podemos hacer con este caso y vosotros lo vais a hacer como ejercicio tomando otras comunidades. Vamos a analizar fríamente la prueba, es decir, vamos a ver qué pasos tenéis que seguir cuando os enfrentáis a una prueba, ¿vale? Vamos a aplicar, por lo tanto, todo lo que hemos hablado anteriormente, ahora lo vamos a ver de una forma mucho más práctica. Lo primero que vamos a ver ya mismo es leer el examen. Vamos a leer el examen, vamos a ver qué nos dice. Tenemos, fijaos, nos dice instrucciones generales y calificación. Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente 4 preguntas. Cualquiera, o sea, podemos elegir las que queramos, a elegir entre las 8 que se proponen, ¿vale? Se proponen 8, elegimos 4. Ya sabemos, tenemos optatividad. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, a partir de ahora, en esta serie de lecciones, en este módulo, vamos a ver primero estrategias para que detectéis qué preguntas debéis elegir en el examen, reconocer vuestras habilidades matemáticas, por lo tanto, luego aplicaremos lo que hemos visto sobre las estrategias que vais a seleccionar para resolver cada problema, selección de estrategias, y por último vamos a ver cómo podéis autoevaluaros en esta serie de pruebas. Vale, en esta lección vamos a poner en práctica lo que hemos visto sobre cómo podemos evaluar nuestras habilidades matemáticas a la hora de elegir qué preguntas vamos a elegir de esta optatividad que se nos es ofrecida, ¿vale? Entonces, acordaos, en este caso, en este ejemplo, teníamos 4 preguntas que tenemos que hacer de las 8 que se propone. Y entonces, ¿qué tenemos que elegir? ¿Qué opciones vamos a elegir? Pues lo primero es leer bien el examen, leer las 8 preguntas. Vamos a ver y vamos a identificar muy rápidamente a qué bloque pertenece, ¿vale? Entonces, la primera pregunta vemos automáticamente que tiene un enunciado y si os fijáis en la pregunta nos dice cuánta tierra ha sido transportada por los camiones de cada tipo, ¿vale? Habla de cada tipo, habla de varios tipos, esto va a ser un problema de álgebra lineal. Vamos a tener un sistema de ecuaciones que vamos a tener que básicamente traducir y vamos a tener que resolverlo, ¿vale? Como veis, es muy sencillo de detectar cuando estamos en un problema de estos, ¿vale? Entonces, si se os da bien interpretar enunciados, interpretar situaciones de la vida real, lo vais a ver en la práctica vais a ver si se os da bien o no, pues en el examen elegís, por ejemplo, ejercicios de este tipo. Si en la práctica veis que os cuesta mucho hacer estos ejercicios, pues en el examen vais a intentar elegir otro problema, que no sea este, ¿vale? Fijaos que tenemos libertad, hay que hacer solamente 4 de los 8, entonces, sin prisa, podemos dejarnos algunos, ¿vale? Entonces, para quien se le da bien hacer sistemas, interpretar situaciones reales y resolver, este es un buen ejercicio, ¿vale? Ahora, el siguiente, automáticamente tenemos una función, se nos pide par, no sé qué, derivabilidad, extremos relativos, ¿vale? Lo típico, estudiar una función, ¿vale? A quien se le da bien, adelante. Esto es del bloque de análisis o del bloque de cálculo, ¿vale? Entonces, a quien se le da bien estas cosas, adelante. A quien no se le da bien las funciones, pues vamos a buscar otro tipo de ejercicios, ¿vale? Si se os da bien o no, lo vais a ver por vosotros mismos en vuestra práctica. Cuando empecéis a practicar y os enfrentéis a estos ejercicios, vais a poder ver si realmente se os da bien o no, ¿vale? Entonces vais a darle prioridad a las cosas que se os da bien y vais a intentar hacer preferiblemente esos ejercicios antes que los otros, ¿ok? Ahora, en el ejercicio 3 vemos que tenemos algo de geometría, tenemos 3 puntos, se nos pide, bueno, comprobar que forma un triángulo, corte de una recta con el plano, perímetro de un triángulo. Si se os complica un poco la geometría porque es una cosa más abstracta, que es de los bloques más difíciles en realidad, pues entonces saltaríamos este ejercicio, por ejemplo. Hay gente a la que se da muy bien la cosa abstracta y por lo tanto hace estos ejercicios. Yo, por ejemplo, os recomendaría que estos son de los más difíciles de hacer, las geometrías, cosas un poco con triángulos, un poco donde hay que pensar realmente,
y este, por lo tanto, intentaría saltármelo, sería esto del bloque de geometría. Vale, ahora ejercicio 4 vemos que es de probabilidad, es un poco de general, no hablamos de enunciado, entonces es una especie de ejercicio de álgebra de sucesos, simplemente aplicar las propiedades de la probabilidad para calcular todas las probabilidades que nos pidan. Y estos ejercicios son muy fáciles de resolver. Si conocéis las fórmulas básicas, leyes de De Morgan, probabilidad de la unión, que es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de intersección, con esencias básicas, que ya sabéis, podéis consultar el link que os he enseñado en el primer tema, donde tenéis una masterclass de probabilidad, ahí aprenderéis todo sobre esto, ¿vale? Es muy sencillo realmente. Este problema, por lo tanto, yo lo haría, principalmente. Si fuese vosotros, elegí este problema, que es muy sencillo. Por lo tanto, ya tenemos uno súper sencillo, los dos primeros podéis elegir alguno, por ejemplo. Aquí tenemos un ejercicio tipiquísimo del bloque de álgebra lineal. Tenemos un sistema, se nos pide discutir, resolverlo para dos casos particulares, ¿vale? Si habéis practicado lo suficiente, estos ejercicios son todos iguales, cambia solamente el sistema, pero este es un ejercicio que sin ninguna duda os recomiendo que hagáis, porque son todos muy parecidos y es una buena oportunidad de que tengáis esa nota, ¿vale? Entonces ya tenemos dos que probablemente haríamos. Para continuar tenemos aquí un ejercicio de una función definida a trozos, se nos pide estudiar la continuidad, estudiar un límite y estudiar una integral, ¿vale? Si se os da bien estas cosas, lo hacéis, si no, lo saltáis. Vamos a imaginar que aquí lo saltamos, simplemente esto sería análisis o cálculo. Y ahora tenemos geometría. Aquí tenemos posición relativa entre recta y plano, proyección ortogonal, puntos simétricos. Si no sabéis realmente lo que es la proyección ortogonal, si os falta algo, entonces saltaríais a otro problema. Si domináis este tipo de cosas, si os centráis en algún tema en particular, imaginaos que os centráis en geometría. Os centráis en geometría y hacéis las cosas muy bien en geometría. Hacéis los ejercicios de geometría que tenéis 2 de los 8. Entonces, 2 de los 4 ya serían del bloque de geometría. Está muy bien que dominéis alguno de los bloques a la perfección. Es decir, por ejemplo, en este caso, si fuésemos relativamente decentes en álgebra lineal, hacíamos ya 2 ejercicios de álgebra lineal. Y por lo tanto, solo tendríamos que elegir 2 ejercicios más de los 3 bloques restantes. De los 6 ejercicios restantes de los otros 3 bloques, que sería algo bastante simpático, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en el último ejercicio vemos que naturalmente va a ser de probabilidad. Por lo tanto, hay 2 ejercicios de cada bloque, como vemos. Y aquí nos hablan de una distribución normal. ¿Vale? Entonces son ejercicios de distribución normal y básicamente tenemos que seguir lo que hemos visto. También podéis ver en la masterclass de distribuciones de probabilidad, ¿vale? Todo vais a ver ahí, los links los tenéis arriba, las lecciones de arriba, de los primeros bloques, de los primeros módulos, y básicamente resolvemos así todos los ejercicios de probabilidad, ¿vale? Entonces, así es como tenemos que hacer el análisis de la parte de evaluar vuestras propias habilidades matemáticas. Vale, ahora vamos a aplicar lo que hemos hablado antes sobre las estrategias que vais a poder aplicar en vuestro examen, ¿vale? Entonces, en cada uno de estos ejercicios del examen vamos a tener que seleccionar una o varias estrategias que sean las selecciones óptimas, digamos, lo vamos a hacer de la mejor forma posible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hacemos el primer ejercicio de álgebra lineal, tenemos un sistema de ecuaciones, lo primero ya sabemos, tenemos que interpretar y tenemos que saber traducir bien lo que tenemos en enunciado, traducirlo a sistema de ecuaciones. Una vez tenemos el sistema, se nos pide resolver. Y para resolverlo podemos hacer de muchas formas, ¿vale? Fijaos que el sistema va a tener que ser compatible y determinado por narices, porque si no, el ejercicio no tendría mucho sentido. Entonces, siendo compatible y determinado, fijaos, ya estamos evaluando, analizando el problema, siendo compatible y determinado porque tiene que serlo, porque si no el ejercicio no tendría sentido, vuelvo a repetir, tenemos regla de Cramer, podemos hacer el método a la inversa o podemos hacer el método de Gauss, ¿vale? Entonces, en cada caso, dependiendo de la forma del sistema, vamos a elegir cuál es el método más conveniente. ¿Vale? Si el sistema es fácil de hacerlo escalonado, vamos al método de Gauss. Si es fácil de calcular la matriz inversa de la matriz de coeficientes, vamos a por el método de la inversa. O en caso contrario, si nos gusta calcular determinantes, si preferimos calcular determinantes, aplicamos la regla de Cramer, ¿vale? En cada caso, eso va a depender de vosotros, de lo que se os dé mejor a vosotros, ¿vale? Entonces, este análisis es muy importante que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta, ¿ok? Esto sería para el primer ejercicio. Para el segundo, tenemos una función. Primero se nos pide estudiar si es par o impar, si sabemos hacerlo es relativamente sencillo, es calcular f de menos x y ver si coincide con f de x o con menos f de x. Eso sería el caso de par o impar. Luego estudiar su derivabilidad en el punto x igual a 1, ya sabemos tenemos que derivar, y estudiar la derivada en el punto 1. Y estudiar sus extremos relativos y absolutos. Realmente aquí no podemos elegir entre grandes formas, la técnica es la misma, tenemos que derivar, igualar a 0 y punto, ¿vale? No hay realmente muchas estrategias que podamos elegir. Solamente para analizar realmente si es un máximo o si es un mínimo, podemos analizar la segunda derivada o estudiar el signo de la primera, cosa que yo recomiendo, estudiar el signo de la primera derivada,
¿vale? En esos puntos que son los puntos críticos. Y ahí determinaríamos si son máximos relativos o mínimos relativos. O punto de inflexión, ¿vale? Que puede ser. Vale, entonces tendremos aquí ya el segundo ejercicio. Básicamente no tenemos aquí mucha elección para nuestras estrategias. Si este ejercicio nos lo saltamos, pues no tenemos que hacer nada. Si lo decidimos hacer, pues tenemos que traducir y entender bien qué significa cada cosa y elegir las estrategias que podamos. A veces en problemas de geometría tenemos varias formas de hacer lo mismo, ¿vale? Eso básicamente lo habéis ido viendo a lo largo del curso. O si lo queréis ver de otra forma, al final de este bloque, al final de este módulo, os voy a enseñar cómo podéis hacer una continuación de este curso, ¿vale? Cómo podéis inscribiros en la parte 2 de este curso, de esta formación, que realmente es una previa para una formación mucho más completa, que es la que vais a ver en la última lección de este módulo, ¿vale? Luego, en el ejercicio A4, que vamos a suponer que hemos elegido. Lo que tenemos que hacer es, básicamente, para que os hagáis una idea, tenemos una probabilidad, tenemos en el apartado A una otra probabilidad, es independiente. Si es independiente sabemos que la probabilidad de la unión de la intersección es el producto de las probabilidades, y así podemos calcular la probabilidad de la unión simplemente con la fórmula esta general que relaciona probabilidad A, probabilidad de B y probabilidad de la intersección, ¿vale? Muy fácil de hacer. El apartado B nos habla de probabilidad condicionada. Si conocemos la fórmula de probabilidad condicionada, despejando un poco, vamos a llegar fácilmente a la probabilidad de A intersección no C, ¿vale? Muy sencillo. Y si se te tiene un suceso D cuya probabilidad condicionada es 0,2, probabilidad condicionada es 0,5, básicamente tenemos que escribir, traducir lo que nos dice y a partir de ahí sacar conclusiones algebraicas, es decir, de números, de cuentas, para calcular las probabilidades que nos piden, ¿vale? Muy sencillo, realmente aquí no podemos hacer gran cosa, no hay que elegir entre formas distintas. Este es un ejercicio muy básico que sin ninguna duda os recomiendo que hagáis en el examen, ¿vale? Ahora, ejercicio B1, como veis, es de álgebra lineal. Discutir y resolver, ya hemos hablado de este prototipo de ejercicios. Para discutir tenemos varias formas. Tenemos que analizar qué tipo de sistema es, discutir en función del parámetro A. En este caso, quizás, el teorema de Riccio-Frobenius, porque calcular el determinante de A de la matriz de coeficientes es relativamente sencillo. Y luego resolver para estos dos casos, que probablemente uno de ellos sea compatible determinado y otro de ellos probablemente sea compatible indeterminado, ¿vale? Entonces, fijaos que podemos asegurarnos en cierta forma que hemos hecho bien las cosas a partir de los apartados B y C, ¿vale? Hablaremos de esto mejor en la siguiente lección, pero solamente para que os entendáis, el enunciado está escrito por alguna razón, ¿vale? Si nos dice resolver para igual a 3 y para igual a 5, no han elegido esos valores aleatoriamente. Esa es la cuestión. Luego, siguiente ejercicio, que vamos a suponer que no hemos hecho. Teníamos una función, estudiar continuidad, estudiar un límite, estudiar integral. Ahí realmente no podemos elegir entre métodos, porque las integrales, los límites y la continuidad se estudia siempre igual, ¿vale? No tenemos mucha elección realmente para nuestra estrategia. Luego, ejercicio B3 de geometría analítica, para estudiar posición relativa, proyección ortogonal, punto simétrico. Ahí normalmente tenemos varias formas de hacer las cosas. Si habéis aprendido en clase estos conceptos, tenéis formas alternativas de elegir, digamos, el mismo camino, ¿vale? Una vez más, geometría es de los bloques más complicados. Yo recomiendo evitarlos, si es posible, y hacer los más sencillos, que suelen ser probabilidad y suelen ser álgebra lineal, ¿vale? Solo con 2 de álgebra lineal y 2 de probabilidad tenemos ya los 4 ejercicios hechos. Por último, probabilidad. Aquí tenemos que poner encima de la mesa, digamos, lo que nos pide, traducir el enunciado, saber lo que tenemos de distribución normal, aplicar lo que conocemos sobre distribuciones de probabilidad. En este caso, conocemos de distribución normal y de distribución binomial, ¿vale? Aplicamos todo lo que tenemos, lo ponemos todo encima de la mesa y sacamos conclusiones sobre lo que nos está dando y lo que nos está pidiendo, ¿vale? Tenemos material, por lo tanto, suficiente para seleccionar en cada caso las estrategias efectivas para resolver nuestro problema. Vale, ahora vamos a hablar cómo en cierta forma podemos asegurarnos, más o menos, o un poquito, nos podemos aproximar a confirmar si realmente hemos hecho bien el ejercicio o no, ¿vale? Por ejemplo, en este examen, en el ejercicio 1, si tenemos los resultados, digamos, en este caso corresponde a la tierra que ha sido transportada hoy por los camiones de cada tipo, nos podemos hacer una idea, básicamente mirando el enunciado, de si es una cantidad razonable en términos reales o que no es razonable en términos reales. Pero normalmente los problemas están construidos para que las cantidades sean razonables en la vida real. Imaginaos que nos sale que la tierra que ha sido transportada son 0,5 toneladas, es decir, medio kilo. Esto es relativamente muy poco, ¿vale? En la vida real no tendría mucho sentido, no sería una cantidad razonable. Entonces, una cantidad razonable sería alrededor de 20, alrededor de 100, depende un poco de lo que esté en el enunciado, ¿vale? Tendríamos que traducirlo mejor para entenderlo bien. Entonces, ese análisis es importante que lo hagáis.
intentar entender si la cantidad es razonable o no es razonable en la vida real. Y eso os da una pista, digamos, si habéis ido por el buen camino, si lo habéis resuelto bien o no. ¿Vale? Ahora, ejercicio 2. Aquí realmente no podemos hacer mucha cosa. Estudiar la derivabilidad, estudiar los extremos relativos y los absolutos. No hay forma muy simpática de comprobar. Básicamente lo que podremos hacer es aproximadamente hacer una representación. Si todo cuadra en la representación, entonces en principio lo hemos hecho bien. Si hay algún fallo, alguna incongruencia en esta representación, puede que hayamos cometido algún error. ¿Vale? Esa es la cuestión. Si tenemos más información para representarlo mejor, pues la aplicamos. En este caso, con esta información no sé si es suficiente para digamos, dibujar la función. ¿Vale? Pero es importante. Lo que podamos hacer, lo hacemos para comprobar, si tenemos tiempo, claro. En este caso, fijaos, 4 ejercicios para 8 es tiempo de sobra. ¿Vale? Tenemos hora y media, 90 minutos, y hacer 4 ejercicios es tiempo de sobra para comprobar con calma y hacer las cosas con calma, con cabeza y con calma. Ejercicio 3, aquí nos los dejamos. Ejercicio 4, aquí podemos comprobar, naturalmente, ya sabemos que las probabilidades tienen que estar siempre entre 0 y 1. Entonces es una forma de más o menos saber que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si nos sale una probabilidad igual a 2, está mal, no se puede. La probabilidad está siempre entre 0 y 1. ¿Vale? Probabilidad igual a 0 sería algo raro. Probabilidad igual a 1 también sería algo raro. Pero puede ocurrir. ¿Vale? Entonces, normalmente las probabilidades van a estar entre 0 y 1 quitando los extremos. Así que esto es una forma de comprobar que más o menos andáis por buen camino. ¿Vale? Ejercicio 5 tenemos aquí discutir y resolver. Aquí es donde os voy a hablar de aquella cuestión. Es una forma primero de comprobar que habéis discutido bien. Es imaginaos que os sale que para a igual a 3 el sistema es compatible indeterminado. Y para a distinto de 3 el sistema es compatible determinado. Pues eso sería un resultado razonable. ¿Por qué? Porque en el apartado B nos dice resolverlo para a igual a 3. Y en el apartado C nos dice resolverlo para a igual a 5. ¿Vale? Entonces fijaos, el apartado B vale 0,5 puntos. El apartado C vale 0,75 puntos. Valen distinto en puntuación. ¿Qué significa esto? Significa esto que para a igual a 3 y para a igual a 5 estamos en distintas situaciones de nuestro sistema. Si no, valían lo mismo, no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, lo que esto os da, lo que esto os indica es que vuestra discusión tiene que salir para un caso para igual a 3, que sería compatible indeterminado, por ejemplo, y el otro caso para igual a 5 debe estar en el compatible determinado, o esto o al revés. Es decir, el sistema debe ser o sistema compatible determinado para igual a 3 y compatible indeterminado para igual a 5, o al revés. ¿Vale? Entonces, por eso ponen el enunciado así, para igual a 3 y para igual a 5. Lo separan en dos casos y por eso las puntuaciones son distintas. Porque en uno de los casos va a ser sistema compatible indeterminado y otro va a ser un sistema compatible determinado. ¿Vale? Entonces, si habéis discutido el sistema y os sale que para a igual a 7 es compatible indeterminado y para todo valor distinto es compatible determinado, lo habéis hecho mal. ¿Vale? Porque a igual a 3 y a igual a 5 deben estar en casos distintos. Si no, no tendría sentido el apartado B y el apartado C. Esto es una forma de comprobar que lo habéis hecho bien. Y luego resolver un sistema para un caso particular. Ya sabemos que para resolver un sistema es fácil comprobar si lo hemos hecho bien si sustituimos las soluciones en el sistema original. Sustituyendo las soluciones, evaluamos, hacemos las cuentas y miramos que se cumplen las 3 ecuaciones. Si se cumplen, lo hemos hecho bien. Si no se cumplen, alguna de ellas por lo menos, entonces lo hemos hecho mal. Y tendríamos que volver a repetirlo, volver a resolver el sistema. ¿Vale? Ahora, ejercicio B2. Aquí realmente el límite es una forma de comprobarlo, es mirando la calculadora. Tomamos valores de x, en este caso es el límite cuando x tienda a menos infinito, es decir, en la calculadora vemos qué ocurre con la función cuando tomamos un x, por ejemplo, cuando ponemos en la calculadora menos 99999, ¿vale? Es decir, un valor muy grande, en valor absoluto sería negativo, y lo sustituimos en la función, lo elevamos a 2x, 2 por ese número al cuadrado, menos 1, y vemos qué ocurre con este límite y comprobamos si nos da lo mismo que nos daba en nuestras cuentas. ¿Vale? Entonces la calculadora os sirve para comprobar límites. Si tenéis alguna calculadora especial, os permite calcular la integral de abajo. Caso contrario, tenéis que fiaros un poco de lo que hayáis hecho. ¿Vale? Y estudiar la continuidad, fijaos, la continuidad solamente va a depender un poco del punto de cambio de la rama o de la continuidad de cada función en cada rama respectiva. ¿Vale? Entonces, fijaos, por ejemplo, en el trozo de abajo, la función no es continua en el punto x igual a 1. Porque en el trozo de abajo, en x igual a 1, la función en sí se anula el denominador, ya no sería continua. ¿Vale? Entonces, el estudio de la continuidad, ya sabemos, se hace por trozos y luego separadamente el punto de cambio de cada trozo. Luego tenemos ejercicio de geometría, ejercicio B3. Una forma de comprobar, por lo tanto, sería si obtenemos
cantidades razonables, ¿vale? En este caso no tenemos distancias, pero si tuviésemos distancias, una distancia razonable sería una distancia positiva para empezar y una distancia que no fuese muy grande, ¿vale? Si no, no tendría mucho sentido. Estudiar posición relativa y su intersección sí existe. Lo más probable es que sí exista la intersección, porque si no, no nos preguntaba eso, y por tanto lo más probable es que la recta R y el plano pi sean secantes, ¿vale? Secantes, inclusive puede que sean perpendiculares. Y por tanto su intersección va a ser un punto. O si no, si la recta está contenida en el plano, la intersección sería la propia recta, ¿vale? Entonces, con comprobaciones que podéis hacer un poco con el enunciado que viene después. ¿Viene después o viene en apartados siguientes? Vale. Por último, ejercicio de probabilidad, de distribuciones de probabilidad. Aquí, fijaos, nos habla de porcentajes. Aquí podemos hacer un poco, como es un poco de enunciado, un poco la idea de antes. Nos podemos hacer una idea un poco leyendo el enunciado de cuál debe ser el resultado aproximadamente. Entonces, si nos sale una cantidad absurda, por ejemplo, imaginaos aquí, ¿qué porcentaje de sardinas capturadas por un buque pesquero serán de calidad que espera la empresa envasadora? Por ejemplo, una cantidad del 95% o del 99%. Sería un poco absurdo, digamos, si leemos con cuidado el enunciado, ¿vale? Entonces, más o menos leyendo y entendiendo un poco cómo funciona el problema que nos están preguntando, vamos a entender, vamos a tener una idea de nuestro resultado, dónde debe andar, en qué cantidades debe andar. Y así comprobamos, en cierta forma, que hemos hecho bien nuestro problema, ¿vale? Entonces, esto es una forma de, con todas estas estrategias, de que evaluemos si hemos hecho nuestros resultados, si nuestros resultados son posiblemente correctos o no.